Sergio Martínez Vigueras, soy profesor de Historia y director de la agrupación A mí me gusta la historia de Angol. Mi nombre es Carlota Concha, encargada de finanzas de la agrupación A mí me gusta la historia de Angol. Hoy queremos presentarles un archivo fotográfico para las cápsulas históricas de Angol. Bueno, comenzamos presentando unas imágenes de la Plaza de Armas de nuestra ciudad, la cual fue en principio un potrero prácticamente, dado que el cuartel militar se encontraba frente a la plaza y ahí se realizaban todo lo que eran las maniobras militares. Y no fue sino hasta fines del siglo XIX aproximadamente cuando se comenzó a diseñar esta plaza, que tenía también la iglesia de la Matriz, la parroquia de la Matriz al frente, donde podemos ver en esta fotografía del año 1939, que fue el año donde quedó maltrecha, vamos a maltraer por el terremoto del año 39. Y también podemos apreciar aquí en algunas imágenes cómo era la plaza antigua, ahí ya la tenemos remodelada, y la antigua plaza tenía una pileta donde habían unas sirenas que fueron construidas en el año 1896. Ahí se pueden apreciar con detalle. Ahí ya tenemos desmontadas las sirenas. Esto era ya para la remodelación de la plaza del año 41, donde tenemos ahí un poco donde se aprecia el antiguo diseño. Ahí tenemos también el antiguo diseño de la plaza. Esta plaza data de este diseño del año 1905. En este caso el Odeón fue construido en el año 1911 y se terminó unos años después. El año 40 se fue trasladado hacia la plaza de Huequén, ese Odeón, donde se encuentra actualmente. Y vos no sé si quieres agregar algunas anécdotas de la plaza, cosas que te recuerden. La pileta que se encuentra al lado, al frente, digamos, para el lado derecho, ahí había una pileta donde los niños chicos a veces se metían a bañarse. Además ahí está el busto de don José Bunter, ¿no? Claro. Anterior. Si vemos las fotografías anteriores. La anterior, claro. Sí, ahí tenemos el busto. Ese busto se inauguró para el cincuentenario de Angol en el año 1912 y era el busto del hacendado y dueño de los molinos de la Araucanía, don José Bunter. Y esa estatua se trasladó el año 57 hacia la Plaza Bunter, donde actualmente se encuentra, siendo reemplazada por la estatua de Bernardo O'Higgins. Y ahí tenemos ya una foto del año 60 de la plaza ya con su diseño actual. ¿Ya? Lo que podemos agregar es en la historia de las estatuas un poco. Estas estatuas fueron traídas por don Amadeo Martínez en el año 1896 para adornar su residencia. Posteriormente fallece este señor Martínez y estas estatuas pasan a la familia Monti, a la residencia de la familia Monti, quien hizo un intento de venderla y también se encontraban, ¿cierto?, en el agua potable. ¿Tú las viste? Sí, de eso recuerdo yo, que estaban en el prado que tiene Aguas de Araucanía actualmente. Ahí se encontraban estas antes del año 50. Claro. Y cuando se hizo el espejo de agua, en la remodelación de la plaza, ahí pusieron las estatuas que representan los continentes. Claro. Los 5 continentes, porque el Oceanía vendría a ser el espejo de agua. Exactamente. Bueno, ahí tenemos un poco de la historia de nuestra plaza. Ahora vamos a pasar a ver unas imágenes de los puentes que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos, como sabemos, nos atraviesan múltiples ríos. Acá tenemos lo que es el puente Mayeco, con su puente ferroviario, ¿cierto? Este puente fue inaugurado el año 1876, cuando llega el ferrocarril acá a la ciudad.
Así que ahí tenemos lo poco que va quedando de nuestra historia ferroviaria. Es que era la llegada que teníamos porque somos ramal, Claro. entonces teníamos que tener un puente ferroviario. Claro. Una de las cosas que estábamos conversando hace poco era que yo recuerdo que el año, no sé si es el 57, 58, por ahí, hubo un accidente ferroviario antes de llegar al puente ferroviario viniendo de Tijeral hacia acá. Y fue un día domingo en la noche, tarde, sonaba mucho la sirena. Y la desesperación de la gente fue que, como era día domingo, venían las normalistas de las diferentes ciudades de donde ellas procedían. Y así que me acuerdo, en mi casa habían normalistas que vivían en nuestra casa como pensionistas. Así que mi padre partió, fueron a ver el accidente. Gracias a Dios no hubo grandes víctimas, pero fue mucho susto. Fue antes de llegar Butaco, me parece que Butaco, es por ahí, por esa zona, en esa parte fue. Muchas gracias por la anécdota. Aquí tenemos otro puente que era el antiguo puente de Huequén, que se ubicaba más al sur del actual. Y también tiene algunas anécdotas de ese puente. Sí, estaba a la altura que está actualmente el puente de Huequén, estaba ¿cómo le llamamos esto? La canoa, que traía el agua desde el Vergel, desde el río del Vergel. Y este puente estaba como unos 50 metros más hacia el oeste, digamos. Y al pasar, había unos nogales grandes, entonces la gente, cuando en esos años se iba a la Arcadia, había que llegar en micro hasta los nogales, y de ahí, si es que había vehículos de la familia, qué sé yo, te venían a buscar desde la Arcadia a los nogales. Ese era el punto fijo. Porque las micros solo iban hasta el Vergel, no iban a ir a la Arcadia, que era un camino de ripio espantoso. Claro, esa. Este es el antiguo puente Simbra, que se denominaba en Huequén. No era el Simbra, parece. No. No. Bueno, acá tenemos una fotografía del puente de atraviesa el sector del Rosario. El sector Rosario. ¿De qué año será esta fotografía aproximadamente? ¿El año 45? Yo creo que sí, antes del 50. Sí. Ahí tenemos otra fotografía del También antiguo puente del Rosario, anterior al que veíamos. Tenía una sola vía, si te fijas. Sí, este fue el primer puente hacia lo que se llamaba el sector de los fundos de Morales. Morales construyó este puente, lo donó a la ciudad, en esa época por ahí, estamos hablando de 1800 y tanto. Acá tenemos, ¿cierto?, un set de fotografías del puente Vergara, contarle un poco la historia del puente. El primer puente se construyó en 1868 y hubo de resistir varias inundaciones y crecidas del río. Tanto fue así que el primer puente se derrumba en 1873, donde se construye otro y que se derrumba en 1899, se vuelve a construir y en la inundación de 1904 se vuelve a derrumbar y se construye un puente de madera que duraría hasta el año 36 aproximadamente, donde se construye el de concreto que hace poco, ahí tenemos fotografía del año 36 donde se está construyendo el puente, pero fue, como les digo, una historia de muchas inundaciones y muchas catástrofes que hubieron. Y hay una anécdota también con ese vehículo que se ve ahí. Ese es un taxista. En esos años no se pintaban no tenían color los taxis. Autos como ahora. Pero ese era un señor Román. No me acuerdo. Eran autos de arriendo, se llamaban. Claro, pero eran taxistas, estaban frente entre la calle, entre Lautaro y Prat. Ese era el lugar de los taxistas. Y cada cual tenía su modelo y su color, digamos. Bueno, ahí tenemos también la crecida del río para que vean un poco cómo era el nivel del caudal del río. Eso
nos muestra cómo se arrasó tanto puente y tanto accidente que hubo ahí. Recordemos también que el río era navegable hasta muchos años después de la fundación. Por aquí pasaban, ahí se aprecia el molino El Globo, antiguamente molino José Bunter, y de ahí partía, ¿cierto? Se cargaban en lanchas de vapor la harina hacia Nacimiento y Concepción, y hacia San Rosendo, que era el ramal del ferrocarril, antes de que llegara el ferrocarril acá a la ciudad. Yo creo que sería bueno, fíjate, agregar, porque es increíble que las generaciones actuales, como pasan muy poco, se limitan muy poco a ver, a ver los afluentes de los ríos, qué sé yo. Que este es el Pico Iquén con el Rehue, ¿no es cierto? Que se unen por la parte oeste del puente, y forman el Vergara, claro, hacia Nacimiento. Claro. Y de Nacimiento... Y en el sector de Malleco se le une el río Huequén con el Malleco. Claro. Y se le vuelven a unir al Vergara. ¿Sí? Al Vergara, y llegan al Biobío. Claro. Ahí tenemos otro puente, ¿cierto?, que era del sector Buenos Aires. Ahí había un balneario, ¿cierto? Hubo un tiempo que fue balneario, muy cortito. No fue, no me acuerdo. Este es el puente nuevo, que se le llamó mucho tiempo, que es el puente Vergara número 2, cuando se inauguró. Y también tenemos, este sector se encontraba, fue un gran adelanto para la época, porque este sector se encontraba prácticamente, había que dar la vuelta por el puente Vergara 1 solamente. Así que fue un gran avance. Se puede apreciar también todo el sector que estaba despoblado. No hay ninguna casa, ninguna población ahí, solamente llegaba hasta calle Colima, llegaba a la ciudad. Esa era por el lado se entraba por el lado de Butaco, se entraba en Gol. Claro. Era el antiguo camino. Es que ahí ya estaba, cuando se hizo este puente, ya estaba la población Javiera Carrera, aquí está frente al cementerio, y acá después del terremoto del 60 se hizo el mirador. Claro. Ahí tenemos otra toma del puente actual ya, el puente de Vergara 2. Bueno, aquí tenemos una toma de la antigua avenida. Como dato curioso, contarle de que esta fue la primera carretera que se pavimentó en Chile, de su extensión de 3 kilómetros para la época, era un gran avance. Fue prácticamente construida debido a que estaba la packing house que embalaba fruta en Huequén, y que esta fruta debía ser conducida a la estación. Entonces, con el antiguo camino de Ripio, la fruta se maltrataba. Entonces, los hacendados hicieron en esos años y pusieron el 50% del camino. Son todos los que estamos hablando del Fundo El Vergel, el Fundo San Luis, Nipaco, Miraflores. Todos los hacendados hicieron junto con el gobierno este camino, el año 36, que fue la primera y la antigua avenida que se conoció. Ahí tenemos la fotografía del puente, ¿cierto? Ahí tenemos otras tomas de la avenida, que esta avenida estaba pavimentada hasta lo que era la estación en la línea férrea, ¿ya? Hasta más o menos fue de adoquines. El año 18 se pavimentó con adoquines la avenida, de lo cual queda solamente calle Artesano actualmente. Y esta avenida sufrió varios diseños. Antiguamente tenía un bandejón central que se aprecia ahí, se aprecia solamente la marca que dejaba. El año 55 lo sacaron ese bandejón y lo volvieron a poner de nuevo con la avenida actual. ¿Sí? Y para los más jóvenes, ahí se aprecia una bomba de benzina que estaba frente al Molino Globo en toda esa punta de diamante, que fue Copec, fue eso también. Y también se aprecia la escuela normal, que se incendió en el año 1960, en el edificio donde actualmente está el Liceo de Hombres.
y también se aprecia la escuela anexa, donde las normalistas iban a hacer su práctica, ¿cierto? Como profesoras. No sé si quiere agregar algo respecto a la escuela normal. Bueno, siempre es bueno decir algo sobre la formación del profesor. Una opinión totalmente personal. Eran 6 años de estudio. Entonces, en los 6 años tú tenías, la verdad, el tiempo suficiente como para decir, yo sirvo para esto, o tengo vocación para esto, me arrepiento, me voy, o me quedo. Y eso yo creo que era... Fundamental. Claro, fundamental. Y la práctica, nosotros entrábamos a primer año y ya nos asignaban una profesora y un curso de la escuela anexa. Entonces uno empezaba ya a manejar todo el papeleo, a conocer la ficha a los niños, a saber lo que se hacía un profesor desde sus comienzos. Entonces, si tú querías en tercero o cuarto año, esta cuestión no me gusta, no me agrada, me voy. Pero era bueno. Y recordar que la escuela normal hizo famoso a la ciudad, Angol, era un polo sí. Era un polo de estudiantes, claro. Habían estudiantes hasta de Chiloé, Castro, hasta por la zona central de Chile también. Valdivia, Payaco, Osorno. Bueno, Angol fue un centro educacional, porque del sur de Chile. La escuela agrícola también, claro. Venían de muchas partes. Ahí tenemos otra toma y se aprecia el bandejón que hablábamos. Sí. Y se aprecia que el cambio, esta fotografía anterior a esa es más actual, donde estaba la COPEC, anteriormente estaba la ESO. Y bueno, ahí se aprecia el bandejón, ¿cierto? Central del primer diseño. Bueno, aquí tenemos una fotografía del mercado. Este mercado siempre estuvo ahí en este sector, se llamaba la recoba de la ciudad y de carnes muertas. ¿Ya? Habían carnicería ahí, frutería, pescadería. Desde que se fundó la ciudad, había un edificio muy antiguo, que estaba en ruinas prácticamente del año 1900, ya se pensaba en construir un mercado por reemplazarlo. Al final se logró concretar este edificio del mercado, que ahí lo tenemos, el año 32. En 1932 se inaugura este mercado que aún se mantiene en pie, ha resistido todos los terremotos y bueno, para nosotros es un edificio que todavía se mantiene, hay que cuidarlo y tiene una gran historia, asemeja como un castillo medieval. Este puentecito que se ve ahí era varios puentes que habían en la ciudad antes de que el canal del Pochochingue se canalizara. Y después se canaliza ese canal y se construye, ¿cierto?, lo que está las Farco ahora ahí, en ese sector. Bueno, y ahí se nota la escasez de agua, o sea, también cómo se ha utilizado el agua, porque yo me acuerdo haber ido a la escuela anexa los primeros años y era la pasada a mirar ahí, tomarse de la baranda y mirar los patos. ¿Y por qué habían patos? Porque el señor Schwarzenberg, que era los padres de la herradura, de la Erika, el Schwarzenberg, tenían patos blancos. Entonces nosotros chicos pasábamos a mirar los patos ahí, y había agüita. Ahora no. Ahí tenemos otra toma antigua de la calle Copolicán. Se aprecian las góndolas de esa época. Se aprecia también el liceo de niñas, que ya estaba construido el internado en esa época. La imprenta Index también, el edificio que cayó con el 2010, terremoto. Ahí tenemos otra toma de calle Prat. ¿Sí? Acá está lo que era el... Eso es pasado 60. Sí, esta foto de 60. Aquí tenemos otra toma del Teatro Rec. La historia del teatro, este teatro fue fundado el año 1938, el edificio. Fue inaugurado y pertenecía a los hermanos Gasparini. Ellos ya habían arrendado antiguamente en lo que era el Teatro Municipal y fue también
recibido y fue tanto el éxito que tuvo el cine que ellos decidieron construir, ¿cierto?, este edificio que tenía una capacidad para 1.200 personas. Y los más antiguos alcanzamos, ¿cierto?, a ver las películas ahí en el cine. Ahí te voy a agregar yo que más antigua todavía. Claro. Venía en ballet de Santiago. En esos años compañías de teatro muy buenas, qué sé yo, y un montón de espectáculos. Sí, y las campañas políticas, los presidentes, Eso. tenemos ahí noticias de muchos presidentes que hicieron Las licenciaturas también se hacían algunas. Exactamente, la licenciatura de la escuela normal, un montón de cosas, era prácticamente como el único lugar donde se podía albergar tanta gente y hacer tantas ceremonias, espectáculos. Yo recuerdo, y no tengo fotografías de esa época, pero tiene que haber sido para el cincuentenario, que se hizo una velada muy grande en el teatro. Participé, pero no tengo fotografía, no quedó, no sé. Ya. Ahí tenemos otra toma del centro, ¿cierto? Esa es calle La Vaca, en la curva que hace para ingresar después del puente. Otro edificio que tenemos ahí, que fue construido para... Este fue después del 60. Después del 60. O el 60 ya, sí. Claro, porque la calle Prat tenía muchas casas viejas. Entonces, con el terremoto de los 60, todo eso fue cambiando. Ahí tenemos otra fotografía antigua de lo que es también ese edificio del Banco Español. Antiguamente fue construido en el año 32. Aún se mantiene en pie ese edificio. Ahí tenemos la foto actual del Banco Santander. Del 2016 es esa foto. Del 2016. Bueno, este edificio era característico del antiguo casco de la ciudad. Fue construido en 1883 por don Francisco Otone. Otone, todavía hay familia aquí, sí. Familia Otone, y ese caballero tenía comercio y fue también fue gobernador de la provincia también, y alcalde. Y sabes tú que antes del 60 poco se sabe del telégrafo comercial. El telégrafo comercial funcionaba, ese era particular, no era del Estado, digamos. Y ese, dando la vuelta hacia acá, digamos hacia Bunster, estaba el telégrafo comercial. Ahí vivía la señora y abajo estaba el telégrafo comercial. También hubo una farmacias funcionaron ahí. Sí, la farmacia Radium parece que, sí. Después la librería de los estudiantes. Sí. Este edificio colapsó para el terremoto del 60 también. Sí, ¿cierto? Sí, ahí ya. Está en toda la esquina, ahora ahí funciona la farmacia Vitasur, actualmente. Ahí tenemos ya cierto diseño actual de la plaza, donde en la gobernación que se construyó, y ahí tenemos la fotografía de la antigua gobernación. Y el correo. Cierto, el registro civil estaba más allá. Todos los servicios que están ahora, funcionaba este edificio del año 38, también ahí tenemos otra toma del Liceo de Niñas, el Liceo de Niñas que se encontraba frente a la plaza también, y que todo esto cae para el 60, ¿cierto? Sí. Ahí tenemos el año 38, estaban todavía construyendo en la gobernación antigua. Tenemos también un carruaje que se aprecia ahí en la esquina. Otra toma, ¿cierto?, desde el Teatro Rec. Allá se pueden apreciar todavía como estaba a 2 cuadras, prácticamente 3 cuadras, y ya era todavía campo. Claro. No, para allá no había nada. Nada construido. Inclusive la calle pavimentada el pavimento llega hasta Caupolicán. Es que esta foto tiene que decir entre 40 y 50.
Más no, porque son de las primeras que... Sí, en la calle Chorrillo, ahí, desde Caupolicán para allá era ripio. Era tierra, sí. Todo Sí. para allá. Ahí tenemos otra fotografía, ¿cierto? De esta es calle, pero de Oña con Luis Osorio, Luis Osorio. donde está actualmente Araucanía Norte. Araucanía Norte. Ahí tenemos otra toma también de lo que era la municipalidad, es el edificio actual de la municipalidad y antiguamente funcionaba ahí el teatro municipal, el primer teatro municipal en toda la esquina. Ese antiguo teatro no tenemos fotografías, por más que hemos buscado, se construyó el año 11, deben haber, porque el año 43 se demolió ese edificio. Quedó maltrecho con el terremoto del 39 y el 43 se demuele y comienzan a construir esta dependencia. ¿Y me equivoco yo o había la biblioteca ahí? También funciona la biblioteca. La biblioteca municipal estaba en la esquina. Y hay fotografías. Era oscura. No sé, no he visto Sí, nunca. el año 43 debes tener tu foto. No sé. Ahí tenemos una vista, ¿cierto?, aérea de la ciudad, donde se puede apreciar lo que es la construcción del teatro. Se estaba construyendo El teatro. El teatro municipal. El teatro municipal. Acá está el Club Social, ¿cierto? Esta fotografía es aprox del año 50, por ahí. Ahí tenemos una toma de calle Caupolicán con la Tierra Cerda. ¿Alguna anécdota de este edificio? Las columnas de arriba, ¿te fijas? Que hubo que botarlas porque esas quedaban colgando para el 60. Sí, ahí hay las tomas de ahora más actuales de la avenida. Esas fotos aprox de los años 80, lo que se aprecia. Luis Osorio y la avenida, claro. Bueno, ahí tenemos fotos de la plaza Ya es actual. el cambio. El Bunster, y eso cuando empieza la remodelación del puente. Y ya también. Ahí tenemos el Oh, edificio yes. que cayó. Sí. Ese era el antiguo, era un hotel. Hotel, sí, sí. El Marco Polo también estuvo ahí. Bueno, ese hotel daba para la... atrás había otra casa grande que yo viví 10 años ahí. Entonces nos daba el comedor del hotel, daba para el patio nosotros. Lógicamente, curiosa, subíamos una escala y mirábamos las fiestas que hacían en el hotel. Claro, ahí también estuvo la radio de Abasolo. También. Sí, en el segundo piso. Sí. Fue la primera emisora. Claro, la primera emisora, la radio de Arauco. El Quijote también, ¿o no? En el edificio más acá está el Quijote. Tengo fotografías del Quijote. Pero en ese lugar no... Sí. Bueno, ahí tenemos fotografías, ¿cierto?, de lo que es el actual Liceo de Hombres y que el edificio antiguo de la Escuela Normal, como se incendió, se construyó este edificio, que albergó la Escuela Normal hasta su cierre el año 74. Y posteriormente ahí pasa a ocupar la dependencia lo que es el Liceo Enrique Balastray. Ahí tenemos también lo que es la escuela anexa, que pasó a ocupar la dependencia en la Universidad de la Frontera. Y fotografías actuales de la plaza. ¿A qué no te diste cuenta de algo? ¿Algo lo vamos a echar? ¿El busto? No, las barandas del Ah, bueno, estas barandas fueron puestas en el año 53 para la celebración del centenario de los 400 años de la ciudad. Y eran originalmente de bronce, todavía son de bronce. Y están pintadas ahora, lamentablemente. No lucen lo que eran. No, Hay un llamado. un llamado de atención. Oh, Ahí tenemos, ¿cierto?, la plaza de... el Vergara. Sí, el Parque Vergara, el inicio del Parque Vergara. Y con eso terminamos lo que es
la presentación de las imágenes históricas que teníamos preparadas. Esto ha sido el archivo fotográfico para las cápsulas angolinas de historia. Muchas gracias.